Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. El día de hoy vamos a hablar sobre herejías filosóficas condenadas por un papa. Y para hablar sobre herejías filosóficas condenadas por el papa, que es la cabeza visible de entre los católicos, pues qué mejor que estar acompañado por un filósofo católico. Estoy muy bien acompañado en este programa por mi amigo Carlos Sánchez Rangel. Y en este canal, pues cuando hago algún programa conjunto, en colaboración, pues se trae gente de peso. Él es egresado en filosofía por la Universidad de Guadalajara y miembro de Sedes Sapientiae. Es autor de Platón en 50 páginas con 2 ediciones. Es un libro que ya ha sido presentado también en este canal. Y también el libro Filosofía como nunca la viste, obra que presentó en la FIL 2025. Es especialista en escolástica medieval y filosofía matemática. Interesante combinación. Tradujo a David Hume para la UMSNH. Además, colaboró con la Universidad de Guanajuato en la Olimpiada Estatal de Filosofía 2025 y es el actual vicepresidente de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, COMEFI a nivel nacional y local. Bueno, Carlos, es un gusto tenerte aquí en el canal con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. El placer es todo mío. Y aquí, bendito Dios, todo bien. Encantado de compartir nuestros conocimientos para mayor gloria de Dios. Un gran saludo a todos. Y sí, hoy vamos a hablarles de una lista que no es cualquier cosa que hizo el Papa Pío IX, lo que fue el siglo XIX. Para quien no sepa, fue el Papa que duró, se dice que más, aunque rivaliza con San Pedro en los años. Muy bien, les vamos a hablar del sílabus, que esto es un listado de errores y fue publicado en 1864 junto a la encíclica Quanta Cura. Y para respetar el texto, ¿te parece si yo voy compartiendo las diapositivas? Porque como son Sí. 80 tesis y para ahorrar tiempo, Dale, comparte y ahí lo subo. sí. Mm, Pero miren qué interesante, el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, donde surgen muchas de las que aquí podríamos llamar, en cierto modo, herejías filosóficas. O sea, tenemos que en el siglo XIX aparecen filosofías modernistas como el liberalismo, el marxismo, el positivismo, el irracionalismo, el iluminismo, también que viene arrastrándose del siglo XVIII, etcétera, que son diversas formas de la gran herejía modernista. Entonces el Papa Pío IX va a sacar el sílabus condenando estas ideas y bueno, sobre ello vamos a profundizar de la mano de aquí nuestro amigo filósofo. Es todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Muy bien, vamos a respetar la numeración. Como les habíamos comentado, son 80 tesis. Fue un antecedente para la encíclica Eterni Patris de León XIII. La primera tesis, condenada, fíjense cómo está semánticamente. No existe un ser divino supremo, sapientísimo y providentísimo, distinto de este universo. Hoy por hoy uno se lo puede bajar en dominio público y vamos a ver que empezaban distintos ateísmos, filosofías de Francia, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, y también cómo es que durante Pío IX, a raíz de los estados laicos a confesionales, desapareció, más que desaparecerse, aniquiló los estados pontificios. Y fue en esa época en la que empezaron grandes tomistas, sobre todo en lo que llamamos España. Jaime Balmes, algunos disputan si Francisco Suárez o no. Tenemos también a Seferino González, y todos ellos se cree que hicieron presión al hermano de León XIII para que promulgara esa encíclica. Pero aquí enfocándonos en Pío IX, ya estaba viéndose que el ateísmo estaba en aumento. Sí, fue publicado en 1864 y Marx es de 1811,
o sea, ya era el más maduro, el que estaba difundiendo toda su filosofía. Y Nietzsche estaba puberto, tendría unos 25 años, ya estaba con su tesis doctoral. Y también sabemos lo que se llama el idealismo alemán, o sea, con la filosofía de Schopenhauer, de Schelling. Y por otro lado, 1864, más, si nos vamos al norte de Europa, ya estaba empezando a difundirse la obra de Soren Kierkegaard, que estaba Por lo pronto, haciendo, mientras no tratemos el numeral específico, voy a dejar de compartir y cuando hablamos el numeral, porque ahorita estamos en contexto general, exacto, ¿te parece? Ahí cuando habías hablado del numeral me avisas y yo subo la diapositiva. Continúa, que está muy bueno. sí. Entonces, estamos en 1864, acá en América, el otro charco del Atlántico, se estaba difundiendo el ateísmo, el sistema de Auguste Comte, con esto de que tenía de Francia, el positivismo, la reducción de la teología, las universidades que ya se estaban haciendo a confesionales. Y creo que ya podemos subir a la primera tesis condenada, please. Sí, miren, así como se estructuró, no existe un ser divino, supremo, sapientísimo y providentísimo, distinto de este universo. Entonces, 1864, estaba, como decíamos, filosofías alemanas, francesas en auge, Schopenhauer, distintos escritos de Rousseau, de Diderot, el marxismo, y fue todo ello que le ocupó y le preocupó al Papa Pío IX, y es ahí que adjuntó a su encíclica Quanta Curanos esta proposición. Y los que amamos el magisterio sabemos que pasarán una década para el Vaticano I, donde ahí afirma que la razón humana con certeza puede llegar a la existencia de Dios. Y también para los que sean nuestros queridos protestantes, lo que dice San Pablo en Romanos 1, o cuando estuvo en Atenas, en Hechos 1. No sé si quieras profundizar en algo como tomistas que seamos también. Sí, por ejemplo, en contexto histórico, un aspecto que me llama la atención es que esta primera proposición condenada es una condenación a su vez del panteísmo. Porque nótese que la proposición condenada no es simplemente que no existe un Dios, sino dice, no existe un ser divino supremo, sapientísimo y providentísimo distinto de este universo. Esa última cláusula de la proposición implica no solo la condena ya del ateísmo, de la negación de la existencia de Dios, sino la condena del panteísmo. O sea, específicamente estamos hablando de la condena del panteísmo porque se dice distinto de este universo. ¿Por qué? Porque en visiones panteístas lo que se va a tener es que al final Dios se identificaría con la totalidad de la realidad. O también se puede poner a la inversa, la totalidad de la realidad natural o material sería Dios, que a final de cuentas las modalidades de existencia material o natural agotan toda realidad posible y en cierto modo cada cosa de la existencia sería simplemente como una parte de Dios, pero no tendríamos como un Dios trascendente, sino simplemente tendríamos como una suerte de Dios de Spinoza, ¿no? Nótese también que se condena la idea de negar un Dios providente, pero un Dios providente es un Dios distinto del universo que cuida del universo, es un Dios personal. En cambio, en planteamientos ateos o en planteamientos panteístas, de decir algo como lo que decía Einstein, ¿no? Yo creo en el Dios de Spinoza, en donde Dios es simplemente una especie de su sustrato impersonal de la totalidad de la naturaleza, pues eso no es propiamente la idea cristiana de un Dios personal. Y en particular la quinta vía de Santo Tomás de Aquino nos lleva a que tiene que haber un Dios personal distinto al universo. Porque en la quinta vía Santo Tomás entiende el orden natural de las cosas como un orden que requiere un ordenador con intelecto y voluntad. Pero los entes de la naturaleza no tienen intelecto y voluntad, no tienen libre albedrío o un intelecto
que no hablamos simplemente de la mera inteligencia material o sensitiva, sino de una inteligencia superior abstracta. Entonces se requiere algo trascendente del universo que dé su orden al universo y eso es lo que conocemos con el nombre de Dios. Luego Dios existe. En otras palabras, para explicar el orden de la naturaleza se va a requerir un ordenador trascendente, ¿no? En consecuencia, desde la quinta vía tomista, pues está legitimada la condena a esta primera proposición ateísta y panteísta. No sé si quieres comentar algo más sobre la primera proposición o pasamos a la segunda. Como para entrar más en tanto tomistas, es interesante que en la Suma contra Gentiles, alrededor del... Es el primer libro para el capítulo 13, es cuando empieza también a hacer una formulación de la vía teleológica. Y también en De Veritate, a raíz de estas visiones cataristas que habían sido condenadas por Letrán IV. Y no es algo que diga nada, se quedó en el siglo XIX, porque cuando uno ve el catecismo, vamos a decir el vigente, el de que todos los demás son vigentes, de San Juan Pablo II o Dei Verbum, por supuesto que esto nunca va a quedar abolido, simplemente esto va a ser la semilla que hizo el Papa Pío IX. Y sí, yo considero, pasamos a la siguiente proposición condenada. Perfecto. Y me dicen si se ve. Sí, correcto. Dale. La segunda proposición condenada es, ok, está su Dios, pero es alguien indiferente. Es como un abuelito que no le interesa, o realmente es un abuelito que no le interesamos. Él halla sus cosas y nosotros la nuestra. Quienes han visto hoy por hoy pues South Park o Los Simpsons se acordarán de ciertos episodios. Ok, yo soy un humano y Dios, allá tú encárgate. ¿Se debe negar toda acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo? O sea, la última cláusula en griego es el cosmos, toda la realidad que abarca espacio, tiempo, los estados de la materia y demás. Si nos centramos en el siglo XIX, ¿qué estaba pasando? Muchos filósofos alemanes, franceses, ingleses, estaban diciendo, bueno, si bien hay que hacer una religión natural, similar a lo de Cicerón, no hay que estar nosotros tan centrados en plegarias, hay que imitar más a el motor inmóvil de Aristóteles o del demiurgo, es decir, ellos allá en sus cosas, creando universos, peleando, lo que sea, y nosotros somos plenamente autónomos. Y se ve hoy por hoy con distintas visiones de la New Age. Si no me equivoco, Connie Méndez, en Metafísica 4 en 1, llega a sostener unas cuestiones por ahí muy similares. Y en este que hizo, que hace rato me lo leí, el de El Emilio, de Jean-Jacques Rousseau, es lo que aboga por esto, una especie de deísmo filosófico en la que no tenemos que pelearnos por distintos libros sagrados y que cada quien haga su vida, Dios total, no le preocupamos ni se va a ocupar de nosotros. Y sí, ya viéndolo desde una visión más filosófica, desde la quinta vía sabemos que esto es totalmente falso y nuevamente no es que haya quedado únicamente en el siglo XIX. El catecismo subraya fuertemente la providencia de Dios, la constitución de Verbum. No sé si quieras decir algo más. Bien, sí, esta segunda proposición podemos verla más específicamente, como ya vislumbras, con tu mención de Rousseau, como una condena al deísmo, ¿no? Porque básicamente se condena la idea de que Dios no intervenga o no se interese por los asuntos humanos o por el mundo, que no hay una intervención divina. Nótese que en este contexto, esta segunda proposición no implica necesariamente negar la existencia de Dios. O sea, se puede admitir que Dios existe, pero se sostendría que Dios no interviene en el mundo. Entonces, si la primera proposición es una condenación al ateísmo y o al panteísmo, esta segunda proposición más específicamente es una condena al deísmo. Deísmo con D de dado.
¿no? El deísmo es un modelo filosófico que sostiene que Dios sí existe, pero como bien precisas, no se ocupa del mundo. Y esta proposición, este tipo de idea, fue fuertemente sostenida por los filósofos ilustrados franceses del siglo XVIII, los iluministas como Rousseau que mencionabas o Voltaire. Por ejemplo, Voltaire, una frase conocida que tiene es que él ve a Dios como un relojero. Dice, no puedo imaginar este reloj en referencia al universo sin que exista un relojero. Pero al mismo tiempo, Voltaire era fuertemente antirreligioso, enemigo acérrimo del cristianismo y rechazaba la idea de un Dios que se encarne. Por ejemplo, la mayor intervención posible de Dios, o sea, sería encarnarse. O sea, esto de Juan 1.1 y el verbo era Dios, y Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, es rechazado con fuerza por el deísmo. El deísmo es decir, Dios, a Dios no le interesamos. Y la razón por la cual, en cierto modo, puedo decir que la razón por la cual los deístas dicen que a Dios no le interesamos es porque ellos no quieren interesarse por Dios. O sea, quieren plantear un concepto de un Dios impersonal que simplemente existe como herramienta filosófica para explicar la realidad contingente que tenemos, pero no tenemos ningún compromiso moral para con Él, ningún compromiso religioso ni existencial. Él no se preocupa por nosotros, no se interesa por nuestras vidas y nosotros no tendríamos por qué interesarnos en Él tampoco. Basta con que sepamos simplemente que existe. Y los ilustrados franceses tenían que sostener esto porque con eso buscaban minar la religión. O sea, porque religión hay un debate muy complejo sobre la etimología de la palabra religión, pero una de las ideas etimológicas es decir que viene del latín religare, que significa volver a unir. ¿Volver a unir a quién? Al hombre y Dios. Entonces la religión se basa en que hay una conexión entre el hombre y Dios. Y los iluministas franceses, los ilustrados franceses querían la religión. Entonces, una forma de atacar la religión es decir, bueno, Dios existe, pero no está conectado con el hombre. O sea, simplemente existe como un relojero que fabricó un reloj, dejó ahí corriendo. Por ejemplo, allá en mi cocina hay un reloj. Yo no sé qué relojero lo habrá fabricado. El relojero que fabricó ese reloj ya ni se acordará de ese reloj. Y si ese relojero falleció, el reloj sigue funcionando porque son absolutamente independientes, ¿no? Entonces, en cierto modo, la visión deísta no es neutra con respecto a la religión. La visión filosófica deísta en el contexto histórico francés iluminista tenía la agenda política de combatir la religión desde su base misma, ¿no? No sé si deseas comentar algo más sobre ese punto o vamos a la siguiente proposición, como prefieras. Me gustaría hablar ahora de lo que se llaman los modos de difusión, es decir, ya ha dejado de hacerse mucha filosofía y se ha metido mucho en la literatura, porque cuando uno entra un poco que a H.P. Lovecraft, a Víctor Hugo o a Charles Dickens, nos encontramos con esta idea. Y otro modo de la difusión de esta proposición ha sido mediante el Internet, con distintos videos, sobre todo de Epicuro, que alarman, dicen, ok, no te quejes, es probable que exista un Dios o incluso sí existe, pero tú lleva tu vida, filosofa, y al final no le vas a interesar. Así que también es como una advertencia también la literatura, distintas series, videos en todas las redes sociales que suenan muy bonitos en TikTok, con wallpapers increíbles en Instagram. Es una advertencia. Y sí, ya considero pasar a la siguiente. Excelente. Ahí se ve. Uh-huh. Bien, la proposición 3. La razón humana, sin tener para nada en cuenta a Dios, es el único árbitro de lo verdadero y de lo falso, del bien y del mal. Las proposiciones que estamos compartiendo son las condenadas y uno se lo puede descargar el sílabus y te lo voltea, que es lo correcto. Lo correcto sería, la razón humana puede y debe tener en cuenta a Dios y realmente es el único árbitro de lo verdadero, de lo falso, del bien y del mal. Tenemos hoy, no solo hoy por hoy, sino hace ya unos cuantos siglos, a raíz de los renacentistas, Marficio,
Pico de la Mirándola, luego Montaigne, Spinoza, cómo es que van haciendo su propia filosofía y creyéndose, pero seriamente, no es como un jueguito de, yo me creo un tigre porque estoy en una fiesta, sino seriamente de que la razón humana es la única que sirve para distinguir lo verdadero de lo falso, la maldad de la bondad. Y esto seguramente va a tener sus raíces bíblicas cuando uno revisa los diálogos que tuvo Job o también aquel texto célebre de Isaías. Hay de los que llaman al mal bien y de los que llaman al bien mal. Tenemos que se ha vuelto no solo en la literatura, sino en el internet, con las redes sociales que te dicen, ok, tú haz lo que quieras, eso consiste la libertad, la razón, si te convence de que distintas actitudes, actividades son benéficas, adelante. Y si habíamos dicho que está en 1864, ya estaba en auge el utilitarismo y estaba, sí, de John Stuart Mill, vivo, publicando junto a su esposa, y lo de Jeremy Bentham. Y es así donde también tuvo sus implicancias en la política, en el Estado. Vamos a hacer ya los estados aconfesionales, no vamos a depender de nada de Dios para distinguir entre lo amargo, lo dulce, distinguir la bondad de la maldad. No sé si tú hasta ahorita quieres comentar algo. Sí, mira, cuando leías esta tercera proposición condenada, a mí me venía a la mente el pecado original. Mm, O sea, porque el pecado original precisamente consiste en que los seres humanos comen del fruto del árbol del bien y el mal. Esto es, la potestad de arrogarse para sí mismos la determinación autónoma, o sea, que el hombre sea su propia ley de lo que está bien y lo que está mal. El hombre, en lugar de recibir y obedecer la ley de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, quiere él mismo crear su propia ley, autodeterminar, ¿no? Porque autonomía viene de autónomo, su propia ley, generar su propia ley de lo que está bien y lo que está mal. Y quien establece la ley moral de lo que está bien y lo que está mal es Dios. Y cuando el ser humano pretende que él puede inventar, crear o establecer lo que está bien y lo que está mal de modo autónomo, no dirimiendo con la razón que le ha dado Dios, sino creando con una razón sin Dios, entonces el ser humano pretende ser Dios. Y entonces escucho ahí pues lo que dice la serpiente como un eco en esta tercera proposición condenada, ¿no? Esto es, seréis como dioses, o sea, ustedes determinaréis lo que está bien y lo que está mal con su sola razón. Aparte de esa resonancia, digamos, ya con el libro del Génesis en el capítulo 3, diría que en términos filosóficos esta tercera proposición está condenando o es el reflejo de la idea racionalista que está siendo condenada, porque como bien apuntaba nuestro amigo, todas estas son proposiciones que son condenadas por el Papa. ¿Por qué? Porque se pone a la razón humana como el centro, se le da la centralidad y la primacía, y eso nos lleva a la idea del racionalismo. El racionalismo presente en el pensamiento filosófico occidental europeo, fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, los filósofos racionalistas. Ponen la razón en el centro y le dan primacía, pues eso es lo que implica racionalismo. Y ya tenemos esto desde René Descartes. Descartes es un pensador confesionalmente católico. Sin embargo, creo, y en esto pues estoy acompañado en este juicio con otros pensadores católicos, por ejemplo, Jacques Maritain, en su obra Tres Reformadores de 1925 hace también este juicio. O sea, aunque René Descartes es confesionalmente católico, en la práctica su pensamiento pone bases para la destrucción filosófica de una visión propiamente teísta, incluso. Explico por qué, brevemente. En su discurso del método, famoso de 1637, la frase más conocida de René Descartes es cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo.
René Descartes deduce la existencia de las cosas a partir del pensamiento individual, de la sola razón. O sea, el principio indubitable sería que uno no puede dudar que está dudando, es decir, que existe una razón que está dudando. Entonces, el sustrato de partida para la construcción de toda la realidad en el pensamiento de Descartes, al final es el individuo aislado con su sola razón. Él no niega la existencia de Dios, de hecho, él deduce la existencia de Dios a partir de ahí como un derivado también, ¿no? Es como, para que no haya un genio maligno que nos engañe con mentiras, tenemos que confiar en que existe un Dios que nos hace pensar en la verdad, ¿no? Para las cosas de nuestro sentido. Pero toda la centralidad ya está en la razón humana y centrada en el yo. O sea, la filosofía de Descartes no tiene en el centro a Dios como ser pleno, como ser subsistente. En la filosofía de Descartes es el individuo con su razón aislada. Entonces, muy distinto al planteamiento tomista, por ejemplo, donde desde la razón se pregunta por Dios, pero una vez que llega a Dios, o sea, esa es la base para construir todo lo demás. Entonces es un modo distinto de ver las cosas. No sé si deseas comentar algo más sobre eso o pasamos a la siguiente. Sí, ya se dejó de congelar. Sí, Bien, continuamos. ahora pasamos a la siguiente proposición condenada. Bien, la proposición condenada. Todas las verdades de la religión derivan de la fuerza nativa de la razón humana. Esto lo podemos analizar. Hay como cuatro vías: filosófica, psicológicamente, teoría de la argumentación y teológicamente. Desde una teoría de la argumentación, desde la lógica, esto es lo que se llama la falacia genética, que fue muy difundida por el trío de Sigmund Freud, de Carl Jung y de Jacques Lacan. Es decir, si ustedes, judíos, cristianos, musulmanes, todo esto lo que sostienen es producto de su razón humana. Filosóficamente tenemos a pensadores como David Hume, como Karl Marx, cuando dijo la religión es el opio del pueblo. David Hume, hacen un estudio de la sociedad, de la civilización, y dice, no es lo que sucede con la civilización, con la religión además, es que es producto de su locura, al estar fuertemente influenciados de literatura, de comida, de bebida. Es ahí donde se ocurren muchos disparates. Considérese, y ahí entraría también la historia, los textos de Hesiodo, del Popol Vuh, en Guatemala, en México, cómo es que a raíz de la civilización y de distintos ritos, se les ocurrían distintos atropellos. Y de ahí esgrimen contra la Santísima Trinidad, la misma encarnación, la misma Sagrada Eucaristía. Cuando uno lee precisamente las epístolas de René Descartes, un sacerdote de París le empieza a objetar sobre la Sagrada Eucaristía. Y ahí es donde flaquea René Descartes sobre la distinción de los accidentes y de la sustancia, y le dice que es un producto de la razón humana, pero como sabe escribir súper bien, es por eso que no le condenan sus meditaciones metafísicas. Sí, entonces es lo que hoy llamamos una falacia genética. ¿Tú crees en la Santísima Trinidad? Porque surgió gracias al intelecto de ciertos hombres que se unieron en una ciudad de Nicea, en el actual Turquía. ¿Tú crees en la Sagrada Eucaristía? Porque es lo que se dijo allá en una ciudad de Trento, pero es simplemente producto, disparate del intelecto humano. Y mucho cuidado porque no es algo ya obsoleto del 1864. Hoy uno lo ve en YouTube, en TikTok, en series fuertemente o realmente gringas, también animadas. ¿Cómo es que esto se sostiene? No sé si quieras decir algo.
Sí, hay cosas interesantes que comentar de esta proposición. Por ejemplo, esto de que todas las verdades de la religión se derivarían simplemente de la razón humana. Santo Tomás de Aquino rechaza fuertemente esta idea. Santo Tomás considera que hay múltiples verdades, especialmente lo que él llama el la preámbula fidei, o sea, verdades previas a la fe, que pueden ser derivadas de la razón humana, como por ejemplo la existencia de Dios y los atributos de Dios. Pero ya hay verdades más específicas que requieren de revelación especial, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Yo he llegado a argumentar que filosóficamente hasta se puede dar argumentos para pensar que tiene que haber algún tipo de pluralidad personal en Dios, en virtud del argumento del amor, por ejemplo, y San Buenaventura sostiene algo así. Sin embargo, no por ello yo diría que se puede deducir la Trinidad, porque la Trinidad no es simplemente decir, bueno, se requiere algún tipo de pluralidad personal en Dios. No, no, la Trinidad requiere una identificación Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. Y eso es la sola razón, o sea, no lo puede deducir. La encarnación no puede ser deducida por la sola razón. O sea, dado que Dios ha encarnado y dado que investigamos históricamente a Jesucristo y sus reclamos, podemos inferir, pero eso se infiere a partir del dato histórico de que Dios ya se encarnó. Pero si dejásemos a la sola razón pensando, o sea, un ser humano sin ninguna información de Jesucristo, sino un filósofo tipo Aristóteles. O sea, Aristóteles, ¿qué se le iba a ocurrir que Dios pudiera encarnarse? Que el primer motor inmóvil amase a los hombres y encima llegase al punto de encarnarse, ¿no? Entonces hay verdades que no contradicen la razón humana, pero sí la trascienden el uso normal que tenemos de la razón humana y por ello es necesario la iluminación de la fe. Esto no es una renuncia a la razón, no estamos hablando de algo irracional, sino algo suprarracional, por decirlo así, o sea, que supera el estándar normal de la comprensión humana sin que por ello sea contradictorio. Y me llamó la atención esto que mencionabas de la Eucaristía, porque resulta que, pues, yo recientemente he hecho defensa pública de la Eucaristía y me he encontrado con que muchos protestantes que ponen objeciones filosóficas se basan en Aristóteles y dicen, es que Aristóteles no habría aceptado la transustanciación, por ejemplo, que cambie la sustancia pero permanezcan los accidentes. Y yo digo, ¿y qué interesa lo que hubiese o no aceptado Aristóteles? Y si se piensa descartar la transustanciación, que en su formulación puede utilizar el término aristotélico sustancia, simplemente porque Aristóteles no la hubiera considerado, pues con esa misma lógica, a ver, quiero verificar un nombre y casi seguro, pero déjenme verificar. Sí, ahí está, me acordaba bien, Porfirio, ya. Vuelvo al argumento. Miren, hay protestantes que he visto ese tipo de argumentos, ¿no? O sea, dicen, para la formulación de la transustanciación se utiliza, por ejemplo, el término sustancia, que es aristotélico, pero Aristóteles no hubiera aceptado la transustanciación porque Aristóteles no aceptaría que pueda cambiar la sustancia sin que cambien los accidentes. Ya, ok, entonces no podríamos aceptar la transustanciación porque Aristóteles no le habría aceptado. Eso es un argumento infantil y absurdo, y con esa misma lógica deberíamos rechazar la Trinidad y la unión hipostática. Me explico. Para la formulación de doctrinas como la Trinidad o la unión hipostática en concilios como los de Nicea y Calcedonia, se utilizaron términos muy específicamente filosóficos, términos como ousia, physis e hipóstasis, términos que corresponden a la filosofía neoplatónica. Pues bien, tú tienes que uno de los más destacados filósofos neoplatónicos, Porfirio, rechazaba la idea de encarnación, consideraba absurdo que Dios pudiese encarnarse, por ejemplo, lo veía filosóficamente imposible, cómo el Dios ilimitado va a tomar un cuerpo limitado. Y hizo un libro contra el cristianismo, su obra contra los cristianos. Entonces, ¿qué? Que porque un filósofo neoplatónico rechazaría aplicar las categorías neoplatónicas a la encarnación, entonces ya no debemos creer en la encarnación. Es un absurdo, ¿no? Pero es el mismo modo de razonar que
aplican algunos para pretender negar la idea de transustanciación, ¿no? Por otra parte, tú mencionabas las dificultades que tuvo Descartes para defender la transustanciación. Ciertamente, lo cual no es un problema para la transustanciación. Si René Descartes tuvo problemas para defender la transustanciación es porque René Descartes, porque su filosofía es defectuosa. En cambio, el gran enemigo filosófico de René Descartes sí pudo afirmar plenamente la transustanciación, sin problemas. Estamos hablando del filósofo francés, también francés, matemático, un genio que inventó la calculadora o la base para la calculadora, Blaise Pascal. En su obra Pensamientos de 1669, en el numeral 224, dice Pascal: ¿cómo odio estas tonterías de no creer en la Eucaristía? Si el Evangelio es verdad, si Jesús es Dios, ¿qué dificultad hay en ello? Entonces él no encontraba como una imposibilidad filosófica. Y no estamos diciendo que tenga menos cerebro, o sea, era un genio matemático al nivel de Descartes perfectamente, pero tenía una filosofía mucho más correcta. No sé si deseas comentar algo sobre Exacto. esto, pasamos al siguiente. Sí, si la releemos, todas las verdades de la religión derivan de la fuerza nativa de la razón humana. Hay un ejemplo que estaba pensando, se va a ver el 24 de diciembre, van a decir, no, ustedes cristianos no tienen nada de originales. Eso del nacimiento de Jesús de una virgen ya estaban en estos mitos del Asia Menor, o te van a soltar que en África, en Oceanía, y también fue difundido mucho por James George Fraser en su rama dorada, que por ahí unas décadas después Ludwig Wittgenstein le va a hacer una crítica a la rama dorada de Fraser. Por eso es que hay que tener también cuidado arqueológicamente, teoría de la argumentación, tanto falacia genética, desacreditar la creencia de P simplemente por su origen, o sea, es absurdo. Y sí, pasemos a la siguiente. Miren, no sé si se está compartiendo. Sí, la 5. Ajá. Pues, la revelación divina es imperfecta y por lo tanto sujeta a un progreso continuo e indefinido que responda al progreso de la razón humana. Sí, esta es una visión teológica muy panteísta que habíamos visto en la primera proposición condenada, y ahorita yo pienso mínimamente hay más autores, dos, que son Hegel, cuando uno lee su ciencia de la lógica, cómo es que lo termina, y hace por ahí se debate una parodia de el ser, el ente y la cosa, que sería una especie de la Santísima Trinidad, y que se va desenvolviendo el espíritu, y es el Aufheben, y luego también a los que les gusta mucho la filosofía contemporánea, tenemos que la obra más complicada de Alfred North Whitehead, Orden y Proceso, o depende de las traducciones, Proceso y Cosmos, va a depender la editorial, sostiene esto, que la revelación divina hasta ahora ha sido imperfecta y es necesario, por ello, como lo dice, que haya un indefinido progreso que responda a las necesidades de la razón humana. Entonces no es una cosa únicamente que muchos dirán, disparates de este filósofo alemán Hegel, no, sino que ya lo encontramos con nada más el que hizo Principia Mathematica junto a Bertrand Russell, Whitehead, y también lo vemos en medios de difusión, la radio, el internet, la TV. Pareciera también a lo que se dice mucho en Star Wars, con esto que la fuerza te acompañe, que hay un visión teleológica. Ha tenido sus grandes implicancias, lastimosamente, y viene de religiones orientales. También esto para los que sean grandes fanáticos de Schopenhauer, les digo que tengan mucho cuidado con esto, porque esa voluntad de la que habla, al final viene siendo una especie de Dios, de lo que sostuvo Hegel con el espíritu absoluto que se va creando y recreando.
Y también creo que en el contexto político, al menos acá en México, se está metiendo mucho en las escuelas de que la revelación divina cristiana es imperfecta y se puede y se debe enriquecer gracias a distintas cosmovisiones de mayas, de aztecas, y es bastante alarmante. No sé si quieras señalar algo tú. Sí, bueno, en términos más específicos, podríamos decir que esta quinta proposición condenada, significa la condena del progresismo o liberalismo teológico. Lamentablemente, muchos exégetas, y hay que decirlo, muchos exégetas católicos hoy en día han caído pues en ese veneno de interpretación liberal, progresista de las escrituras. Por ejemplo, o sea, lo que está diciendo esta quinta proposición condenada es que la revelación divina es imperfecta y por lo tanto requiere un progreso continuo a medida que progresa la razón humana. Entonces se argumenta así, por ejemplo, se dice, este, Jesús se narra en los evangelios que multiplicó los panes, entonces que dio de comer a 5.000 en Juan capítulo 6. Pero eso era para esa gente ignorante del siglo I que había que explicarles las cosas así y ellos se lo habían tomado como un milagro literal. Pero en realidad lo que resulta es que esto es una referencia a cómo Jesús con su mensaje suscitó la solidaridad de la gente y comenzó a compartir el pan que tenían guardado, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, se piensa que los casos de exorcismo en el Evangelio, cuando Jesús expulsa demonios de la gente, se dice, no, no, esos no eran verdaderos exorcismos, el demonio no existe, simplemente era gente con epilepsia o enfermedades similares y ya está, y esa es la explicación. Y solo que para esa gente del siglo I con mentalidad precientífica había que decirles que eran demonios y que había que expulsarlo con exorcismo, pero hoy en día que tenemos una mentalidad científica, podemos entender que los evangelios simplemente estaban haciendo una referencia arcaica, anticuada, precientífica, a algo que hoy en día sí entendemos por medio de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, hay esta lógica en muchos exégetas y lamentablemente entre ellos bautizados católicos de negar los milagros de la Biblia. O sea, de que toda referencia a un milagro se alega que no es un milagro real, sino que en esa época precientífica de gente ignorante del siglo I o de antes de Cristo en el Antiguo Testamento había que explicarles así, pero nosotros ahora entendemos que es diferente y entendemos mejor la revelación porque tenemos una mentalidad más científica y no sé cuántos. Ese tipo de liberalismo teológico tan presente en exégetas católicos liberales, pensemos en gente como Eduardo Arens, por ejemplo, este sacerdote no renegado ahí, Eduardo Arens, renegado de la buena teología, pues es algo que ya está condenado aquí, ¿no? Exacto. Lo que yo señalaría, nosotros como católicos debemos tener cuidado en primera persona y con los demás de distintas sectas que aclaman revelaciones. O sea, uno cuando ve a los mormones que te dicen, no es que fue incompleto, que se haya cerrado con el Apocalipsis la muerte de San Juan y tuvo que venir José Smith y así distintos grupos de adventistas que te dicen, no es que no se ha cerrado la revelación pública, sigue, porque allá en una comunidad recibió, yo que sé, en tal libro que está haciendo. Entonces, católicos, incluyéndome, hay que tener mucho cuidado. Pasamos a la siguiente, si no, el lío. Mira, ¿se logra ver? Sí. La fe de Cristo se opone a la razón humana y la revelación divina no solo no aprovecha nada, sino que daña a la perfección del hombre. O sea, estas de las que semánticamente están más fuertes. Entonces podemos así diseccionarlo. La fe de Cristo se opone a la razón humana. Hoy por hoy, con el mundo de Internet, como no se ve que uno se expresa cristiano, católico, protestante, ortodoxo, e inmediatamente se ponen a burlarse de uno, incluso en la familia. Te dicen, no es que tu fe en Cristo, fulanito de tal, Carlos, Dante, tu fe en Cristo, Sara, etc., se opone a la razón humana. ¿Cómo es que vas a creer en estas cosas?
Luego dice, y la revelación divina no solo no aprovecha nada, sino que daña incluso a la perfección del hombre. Notes que es una conjunción. Tenemos esta cláusula y luego tenemos esta otra cláusula y hacemos una ensalada. Es decir, no que se haya revelado Cristo, pues no pasa nada. O sea, eso que es un acontecimiento como que Julio César haya cruzado el Rubicón o Napoleón haya perdido en Waterloo y lo haya descrito Víctor Hugo. O sea, incluso eso daña a la perfección del hombre. Y me recuerda que fue muy polémico y sigue siendo los célebres Jesus Seminar, que te dicen, ok, vamos a hacer estos estudios del Jesucristo histórico, que se cae en una especie de evionismo, es decir, nosotros vamos a negar que tuvo un nacimiento virginal porque los milagros no existen. Su madre biológica María tuvo otra persona y de ahí nació Cristo. Luego, en el Jesus Seminar, esta revelación divina no aprovecha en nada, o sea, va contra el conocimiento científico. Y tres, o sea, daña a la perfección del hombre, porque, o sea, ¿cómo es posible que hoy en la era de la IA, de la clonación de ovejas, transfusión de sangre, y estemos creyendo en estas cosas? En Latinoamérica se ve cuando uno estudia filosofía, en mi caso, en unas universidades públicas, no es que tu fe en Cristo, o sea, se opone a tu razón, a tu intelecto, no te aprovecha, no te va a beneficiar, está dañando tu perfección. Y hay las distintas palabras que usó Nietzsche, como tú hiciste ese video ya refutándolo. No sé si quieres decir algo. Sí, fuertemente este tipo de mentalidad se opone a la visión tomista y los tomistas entonces nos vamos a oponer fuertemente a este tipo de mentalidad. Porque uno de los principios más claramente establecidos de Santo Tomás desde el inicio de la Suma Teológica es, y los tomistas de esta frase se la saben de memoria, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, por ejemplo, aplicado a la fe, la fe que es por gracia, no destruye la razón, sino que la perfecciona. O por ejemplo, la castidad. La castidad, que es una virtud que se puede dar por gracia, no destruye la sexualidad, sino que la ordena y perfecciona. O al mismo tiempo, la humildad no destruye al hombre, sino que lo ordena y lo perfecciona, lo hace más grande, de alma grande, más magnánimo. Entonces, pero la idea es que pues las virtudes cristianas al final apocan o destruyen al hombre. Esa es la idea que se quiere vender. Esta sería una condena anticipada de la filosofía de Friedrich Nietzsche, porque este sílabus es de 1864 y Friedrich Nietzsche escribe su genealogía de la moral pues décadas después, alrededor de unas como 2 décadas, 3 décadas después, más o menos. Pero la tesis de Friedrich Nietzsche en la genealogía de la moral es que lo que los cristianos normalmente consideramos virtudes, la caridad, la humildad, la paciencia, la fe, el servicio, etcétera, a final de cuentas son cosas malas porque degradan al hombre, lo debilitan. Y entonces el Papa Pío no está condenando de antemano ya ese tipo de idea nietzschesiana. Y lo que sostiene Nietzsche es que más bien el honor, la voluntad de poder, la soberbia, el orgullo, el individualismo, etcétera, lo que correspondería a lo que él llama moral de amos, en contraste con la moral de esclavos que él vincularía al cristianismo. Estos valores de moral de amos serían los que harían al hombre grande y fuerte. Y lo que van a decir los tomistas es no, o sea, los valores cristianos son los que hacen realmente al hombre grande y fuerte, los que reparan la naturaleza del hombre y la elevan. Y al contrario, pues todas estas cosas del orgullo y el individualismo y todo eso, o sea, al final degradan al hombre. Y bueno, discúlpeme, pero hay que decir también que los hombres en cierto modo son reflejos de sus filosofías. ¿Y qué tenemos en Santo Tomás?
O sea, cómo acaba su vida Santo Tomás en elevación a Dios, o sea, el hombre, o sea, consagrado en el culmen del pensamiento y de la espiritualidad, ¿no? Y como un santo y conocido como el más grande entre los santos y el más perdón, como el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios. Y cómo murió Friedrich Nietzsche, que Friedrich Nietzsche trató de reflejar sus ideas, ¿ah? O sea, Nietzsche, pues él trataba de vivir como un superhombre, como se ve muy claro en su obra Así habló Zaratustra o en el Ecce Homo. O sea, Nietzsche él mismo, como que él intenta ser a suerte superhombre. Bueno, Nietzsche terminó mal, ¿no? Por decirlo del modo más elegante, en realidad, ¿no? Entonces lo que vemos es que al final el hombre busca grandeza fuera de Dios, fuera de la fe, fuera de la gracia, pero termina degradándose y su naturaleza entonces en lugar de perfeccionada queda degradada. El joven que dice yo soy libre de prejuicios religiosos y luego se va a vivir la vida ahí con mujeres, drogas, fiestas, etcétera. O sea, luego termina mal. Y no solo desde un punto de vista de la fe, de decir, bueno, es que se puede condenar, no. Incluso desde un punto de vista meramente humano, vemos que estas personas muchas veces terminan mal. Entonces yo creo que es un punto de reflexión existencial que también hay que hacer. Exacto. Si hacemos un trabajo así de una lista, nuestro sílabus de Dante y de Carlos, la fe de Cristo se opone a la razón humana y nos preguntamos, ¿es eso cierto? O cotejemos con la historia. Nos encontramos, no voy a mencionar solo a dos, a cinco intelectuales de una gran talla que precisamente no fueron nada idiotas, como es la proposición que condenó, o sea, Newton, Leibniz, quizá el más grande filósofo de la ciencia de hoy por hoy, Bas Van Frasen, el más grande físico hoy por hoy, Juan Martín Maldacena, un eminente, y también se suele señalar a Henry Poincaré. O sea, así que no se vayan muy católicos allá por internet o en discursos, pláticas familiares. No es que tu fe en Cristo se opone a la razón humana, no te aprovecha de nada ir al culto, los sacramentos, no te aprovecha de nada las novenas, el Corpus Christi el primer jueves de junio. Así que yo invito a que vean esa lista de Newton, Leibniz, Van Frasen, Maldacena, Henry Poincaré. Se puede refutar fácilmente. Pasamos a la siguiente. Excelente. Y miren, si se logra visualizar. Sí. Perfecto. El método y los principios con que los antiguos escolásticos cultivaron la teología no responden a las necesidades de nuestros tiempos ni al progreso de las ciencias. Ay, 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 me recuerda a los pensum de filosofía, lamentablemente incluso en universidades católicas que te dicen, y no solo eso, te lo hacen. Vamos a ver la historia de la filosofía, Grecia, si acaso San Agustín, y nos saltamos inmediatamente con Lord Bacon. Y, o sea, yo digo, qué pésima formación. Y es por eso que hace unos 50 minutos les decía que esta sílabus de Pío IX del 64 va a ser un antecesor para la encíclica de León XIII, donde va a renovar los estudios tomistas. El método de los principios que los antiguos escolásticos cultivaron a la teología no responden a las necesidades de nuestros tiempos. Visualicemos 1864 y ahora visualicémonos nosotros con la IA, que viajes a la luna, que viajes a Marte, etc., ni al progreso de las ciencias. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, es lo que yo diría. Pero si nos ven gente que sea católica, pero así resentida hacia el tomismo, los invitaría a que vean la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, donde exhorta a ir a Santo Tomás. O los que aman mucho, y está súper bien esto, el Vaticano II, Optatam Totius, de 1964, donde se exhorta precisamente ir a Santo Tomás de Aquino.
porque lamentablemente he escuchado también a católicos y es muy triste, romanos, no es que ya los escolásticos se quedaron atrás. A ver, hablaron los escolásticos de los anticonceptivos, fecundación in vitro, embarazo subrogado, hablaron de los intereses. No sé, tú como economista, que ves la otra cara de la luna, seguramente has escuchado también esa visión, esa cara de la luna de ciertos católicos. Sí, varias cosas tengo que decir. Por ejemplo, hay un doctor en filosofía argentino, director académico del Instituto Acton, Gabriel Zanotti. Yo tuve un debate con él sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la visión de la Escuela Austriaca de Economía, que es liberal, y la fe católica. A quien le interese, ahí en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción de debates, van a encontrar mi debate con Gabriel Zanotti. Pues bien, justo que tú me mencionabas esto, sí, Gabriel Zanotti tiene una entrevista en donde él dice, si quieren aprender de Dios, vayan y lean a Santo Tomás de Aquino y no vayan a leer a Ludwig von Mises. Pero si quieren aprender sobre los precios, lean a Ludwig von Mises y no vayan a leer a Santo Tomás de Aquino. Entonces, claro, y Zanotti es católico y se pretende tomista incluso, y él ve muchos temas económicos, pero él sostiene como que prácticamente Santo Tomás para la cuestión de los precios no sirve. Ya, en mi caso, que mi especialidad es la economía, de hecho tengo un doctorado en economía, trabajo como catedrático en el área de economía, etcétera. O sea, lo que yo diría es, si queremos aprender sobre los precios, leamos también a Santo Tomás de Aquino. No digo únicamente, pero Santo Tomás de Aquino me parece una fuente muy importante y las discusiones sobre el precio justo no me parecen para nada obsoletas. Creo que puede hacerse fuerte crítica de nuestro sistema actual y crítica pertinente de nuestro sistema actual acudiendo a las nociones escolásticas como las de precio justo. En conferencias que yo he dado sobre el pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino, lo aplico a cuestiones de actualidad, esta doctrina del precio justo, entre otras ideas que se podrían señalar. Si se va a decir, ¿acaso Santo Tomás habló de la fecundación in vitro? O sea, con esa lógica Jesús tampoco habló de la fecundación in vitro. Entonces, o sea, con ciertos católicos que quieren descartar como anticuado a Santo Tomás, con ese mismo tipo de argumentos terminarían descartando como anticuado a Jesucristo mismo. Eso es un absurdo. A lo que tenemos que ir es a los principios y lo que se deriva de los principios. Y desde los principios filosóficos y teológicos tomistas se pueden discutir bien estas cuestiones, incluido la fecundación in vitro y asuntos como la clonación, etcétera. De hecho, hay un libro muy interesante del filósofo norteamericano Edward Fesser titulado Aristotle's Revenge, La venganza de Aristóteles. Que miren, un mito que se ha vendido en el modernismo es, bueno, mira, la filosofía aristotélico-tomista, ¿no? Como lo ponen en un paquete, ya ha sido refutada por la física cuántica, por la física newtoniana, por la teoría de la evolución de Darwin, por la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, ya está obsoleto una visión aristotélico-tomista, ¿no? Y de hecho, inclusive encontramos este señor César Vidal, este protestante tan anticatólico, ¿no? Que decía que la transustanciación ya había sido refutada por la física cuántica que había destruido la distinción entre sustancia y accidentes. Pues bien, resulta que el filósofo norteamericano Edward Fesser, que es toda una eminencia académica, en su libro Venganza de Aristóteles de 2019, lo que sostiene es que el marco aristotélico, y él es tomista adicionalmente, es la mejor forma de comprender filosóficamente mucho de los avances de la teoría de la evolución, de la física newtoniana, de la física cuántica, de la teoría de la relatividad, etcétera, y lo argumenta detalladamente, ¿no? De otro lado, esta idea de que hay ciertas ideas filosóficas que quedan anticuadas y por eso tenemos que dejar de creer en ciertas doctrinas religiosas, ya lo había referido también como condenada el Papa Pío XII, justo en vinculación con un tema sobre el que he estado discutiendo recientemente, la transustanciación. En la encíclica Humani Generis de 1950, numerales 20 y 22, dice el Papa,
No falta quienes sostienen que la doctrina de la transustanciación, al estar fundada sobre un concepto ya anticuado de la sustancia, debe ser corregida de manera que la presencia real de Cristo en la Eucaristía quede reducida a un simbolismo, según el cual las especies consagradas no son sino señales eficaces de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión en el cuerpo místico con los miembros fieles. Y luego agrega, es notorio que estos y otros errores semejantes se propagan entre algunos de nuestros hijos, equivocados por un imprudente celo o por una falsa ciencia. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa? Que si hay católicos, bautizados católicos, que por ahí dicen, bueno, mira, esto de la transustanciación es una cosa desfasada, se basa en unas categorías aristotélicas que ya están anticuadas, así que ya no tenemos que creer en eso, y simplemente tenemos que creer en una especie de presencia solamente espiritual, o como la teoría de la transignificación de Edward Schillebeeckx, teólogo católico, cuya teoría de la transignificación, en contraste con la transustanciación, fue condenada por el Papa Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei. Si hay católicos que por ahí dicen esas cosas, pues son ellos los que están fuera del marco de la fe católica. O sea, la fe católica tiene unas proposiciones que tienen una validez perenne y que no dependen de las contingencias particulares de tal o cual filosofía, de tal o cual época. Otra cosa es que en la expresión se puedan utilizar términos filosóficos propios de determinados contextos, y si alguien se molesta con eso, o sea, no solo se cae la transustanciación, como digo, se cae hasta la Trinidad, que utilizó términos filosóficos neoplatónicos de la filosofía en boga de la época patrística, como ousia, physis, hipóstasis, etc. No sé si deseas algo comentar o pasamos al último. Sí, comentar dos datos históricos. El derecho canónico de 1917 exhortaba a ir a Santo Tomás. Listo, quedó obsoleto el derecho canónico, se abolió, lo que digan. Pero cuando uno ve el actual derecho canónico en el canon 252, párrafo 3, dice, voy a leer un apartado porque es amplísimo. Haya clases de teología dogmática fundadas siempre en la palabra de Dios, escritamente junto a la Sagrada Tradición, con las que los alumnos conozcan de modo más profundo los misterios de la salvación, teniendo principalmente como maestro a Santo Tomás. O sea, es una instancia, es el magisterio ordenando que en todo el orbe se estudie a Santo Tomás, cosa que exhortaba desde ya Pío IX y que lo condenó en esta proposición 13. Pasemos a la siguiente, si se logra visualizar. A ver, la 14, sí. Sí, la filosofía se debe tratar sin tener en cuenta para nada la revelación sobrenatural. Es muy similar a la segunda y a la tercera que visualizamos. Lo que hice aquí en esta diapositiva, seguro ya conocerán a Maquiavelo, pero seguramente no van a conocer a los dos que están ahí disputando, que son Michel Montaigne y Francisco Sánchez. Michel Montaigne es un filósofo cortesano francés que hizo una filosofía secularista, ya no dependía absolutamente de nada para hacer su quehacer intelectual, y Francisco Sánchez, el de la derecha, es el que hizo el método de la duda, que después René Descartes se lo va a plagiar. ¿Por qué, Carlos, pusiste a Nicolás Maquiavelo? El modo en que se hacía la filosofía política, vamos a decir la filosofía económica, en los siglos XIV, XV, XVI, también la escuela España portuguesa, que algunos llaman la escuela de Salamanca, Maquiavelo, no tienen para nada en cuenta la revelación sobrenatural. Es como estas personas ingratas. Sí, yo hice mi título universitario, pero no voy a poner en agradecimientos a mis papás. En el fondo, ellos fueron los que te pagaron la matrícula, te llevaban, te recogían, y es lo que pasa con estos autores. Para cuando tenían sus pláticas, si uno profundiza con Francisco Sánchez, Montaigne, la política de Maquiavelo, eran católicos. Ya en la forma de escribir, ahí evidenciaban que
sostener una filosofía no solo secular, fuertemente naturalista. Los milagros no existen, vamos a camuflarnos muy bien para temas de la encarnación, de la Sagrada Eucaristía. No sé si quieres decir algo, amigo mío. Bien, sí, sobre esta proposición, dice, ¿no? Que como proposición errónea, condenada, si un católico no debería decir estas cosas y un filósofo católico no debería apoyar este tipo de cosas, ¿no? Dice, la filosofía se debe tratar sin tener en cuenta para nada la revelación sobrenatural. A ver. O sea, desde esta perspectiva, pues si se plantea un esquema en el cual uno dice, bueno, yo hago filosofía con mi sola razón, como me dé la gana, aunque yo sea una persona de fe, pero las proposiciones de fe acá no afectan la filosofía, es autónoma, ella va por su propio camino, y ya luego puedo ver si coincide o no con mi fe, pero esto es un camino simplemente autónomo y ya, y después se ve cómo se acomoda. Pues bien, no solo esta proposición, al estar condenada, sino Santo Tomás estaría en contra de esto. Santo Tomás en la Suma Teológica, prima, cuestión 1, artículo 1, respuesta. O sea, en la primera cuestión que trata de toda la Suma Teológica, en el primer artículo, en la respuesta dice, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también requiere de la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. Noten que Santo Tomás utiliza en el latín la conjunción copulativa et. Al implicar el et, implica que si tú dejas la filosofía, la sola razón humana, sin la ayuda de la revelación divina, se van a dar no alguna de esas tres consecuencias. Significa que se van a dar a la vez las tres. Entonces, que se va a llegar a resultados plagados de errores. Entonces, para no llegar a resultados plagados de errores, requerimos una filosofía, pues, que esté iluminada no simplemente al final para ver cómo cuadramos, sino a lo largo del proceso del filosofar mismo para el caso del filósofo creyente, ¿no? Entonces, en esta línea hay que tener en cuenta la revelación divina y la luz de la fe, no simplemente coyunturalmente al final del camino para ver cómo acomodamos, sino a lo largo del camino. Exacto. Es ahí donde, si comparamos a estos tres con autores de por esa época, un Blaise Pascal, un filósofo francés que defendió la fe, Francois Fenelon, o el mismo Bossuet, cómo hicieron la filosofía ordenada, clara, sana, y no únicamente por el afán de publicar, que los leyeran las grandes diferencias. Y es hoy lamentable que muchos católicos está bien que tengan sus especialidades y digan, no, es que yo únicamente soy católico en los domingos para los sacramentos, pero ya me vengo a mi apartamento, a mi oficina y me pongo a publicar, a hacer videos que atentan contra la fe, han tomado en abstracto, pero contra las almas, o sea, tomado ya individualmente. Es muy alarmante, de ahí que pasarán unas décadas y el Papa San Pío X haya publicado su Pachendi, Condenaciones al Modernismo, y vean la cronología, que no es nada fortuito. 1907, 100 años atrás, era la fenomenología del espíritu de Hegel, también cómo denigraba a la religión y se decía, no es que ustedes pueden profesar su fe, está bien, pero no debe tener en cuenta para nada la revelación sobrenatural de lo que hagan. Esos panfletos, seminarios permanentes, esos shorts. Entonces, yo también haré así una invitación a los que estén, como yo estoy empezando también mi nuevo canal de YouTube, tener muy en cuenta lo que enseña el magisterio, la Sagrada Biblia y la Santa Tradición cuando no hace actividad intelectual. Excelente amigo, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Entonces ya saben, si quieren explorar bien la filosofía de parte de alguien académico, he leído el currículum al inicio, que está vinculado a estos temas y que procura ser fiel
a la fe católica, pues ahí tienen a disposición el canal de mi amigo. Lo voy a arrobar en el título del video, así que ahí van a poder dar clic y suscribirse. Recuérdanos el nombre de tu canal, cómo te encuentran en YouTube. Sí, Carlos R., Filosofía y Teología. Excelente. No sé si hay algo más que quieras decir para cerrar. ¿Qué más nos gustaría decir? Miren, uno puede tener visiones, yo las tuve de la iglesia, que fue décadas pasadas, siglos pasados, muy fría, muy dura, pero no se trata de eso. La iglesia, como le decía Fray Nelson en una de sus entrevistas, de sus videos, lo que hace es señalarte, o sea, una carretera, una autopista, cómo ir bien en esta vida de peregrinación. No, pues que yo soy libre de hacer lo que quiera. Estas van a ser las consecuencias. Si tú le metes 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, vas a sufrir mucho. No es cosa que la iglesia ya lo haya desechado todas estas proposiciones, sino que los difunde de otro modo muy diferente cuando uno lee el catecismo, el Vaticano II, las mismas catequesis muy edificantes en paz José Benedicto XVI. Eso es lo que me gustaría. Y leer la Sagrada Escritura, San Juan, la epístola a los hebreos sobre todos, ante el auge de distintas sectas, como vimos en una proposición. No es que únicamente se haya quedado ya la revelación en San Juan, sino que sigue habiendo muchas revelaciones. Tener como católicos mucho cuidado en lo que creemos y por qué lo creemos. Muchas gracias por escucharnos y tu tiempo, Dante. Excelente, muchas gracias. Entonces nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Un abrazo a todos. Gracias.